Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en el segundo video que completa el programa del conflicto en las organizaciones y en los equipos. Con este video con un poquito de esfuerzo por parte de ustedes en observarlos, previo a la próxima clase del lunes 16, estaríamos ya al día, digamos, en lo que respecta al desarrollo de la clase y bueno, y estos días que estuvimos ausentes nos permitiría actualizar. Vamos directamente a la descripción de la problemática y nosotros estuvimos viendo ya en el video anterior el conflicto en las organizaciones, en el cual habíamos dicho que eran de naturaleza humana, que eran imposibles de ser evitados, que siempre tienen un mensaje implícito los conflictos. No hay que permitir que se instale y que sean disfuncionales a la organización. Eso no siempre se puede lograr, por supuesto. La importancia de detectarlos, y por eso vimos algunas técnicas para detectar ese tipo de conflictos. Siempre esas técnicas están vinculadas al comportamiento humano. La venimos viendo desde el principio del cuatrimestre con los conceptos que estuvimos viendo del comportamiento individual, comportamiento grupal, etc. Y el último aspecto, uno de los requisitos del conflicto es enfrentarlo y resolverlo. Y justamente hoy vamos a ver una cuestión muy difícil de enfrentar, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros hemos visto la fase de un conflicto, que en realidad es un análisis, como siempre decimos, conceptual sobre lo que se puede pasar en un conflicto, donde obviamente si vos lo vas detectando en el origen, es mucho menos problemático que si lo detectas en las etapas posteriores, obviamente cuando se produce el estallido o la crisis. Esto no es matemática, ni mucho menos, dependerá de la situación, dependerá del liderazgo, dependerá del grado de conflicto y del origen que se presenta. Puede ser una situación de cambio muy grave en una organización, con lo cual difícilmente entres de la etapa de origen. El origen, bueno, es el cambio, pero ya digamos que el cuadro ese verde que estamos viendo chiquitito, ya se puede parecer, las etapas de el origen a la crisis son muy cortas, ¿no? Son muy cortas, con lo cual, obviamente, cuando estás enfrentando una situación de cambio de envergadura, hay que prepararse para una crisis, no cabe ninguna duda. Pero bien, planteadas están las fases. Después de esa fase, lo que estuvimos viendo es el triángulo dramático, donde vimos cómo nosotros, los seres humanos, podemos eh, eh, recurrir a estos roles dentro de un equipo de trabajo, de una organización, por supuesto, pero fundamentalmente estamos viendo en sectores, equipos de trabajo, en una organización en general, obviamente hay muchos de estos triángulos, ¿no es cierto? Estamos hablando de un aspecto más concentrado como para entender la problemática. Esto tampoco es matemática, esto es más o menos o aproximadamente una persona está en el rol de perseguidor, aproximadamente esta persona tiene una conducta parecida al salvador y aproximadamente esta persona tiene una conducta a la víctima. No vamos a ver textualmente lo que vamos a leer que se va a producir en la realidad, pero nos da un panorama, una idea de cómo se están posicionando los seres humanos que tenemos a cargo en el equipo o en el sector de la organización que estamos dirigiendo. Entonces, después nos planteábamos ya la situación de la contrapartida, de cómo manejar, que nada más ni nada menos lleva el concepto de alfabetización emocional. Y este tema de las emociones, de los sentimientos, es un tema que está permanentemente presente en los conflictos de las organizaciones y en los conflictos humanos en general. Con lo cual, siempre cuando vos encuentres una situación de conflicto, siempre entran en juego las emociones y los sentimientos. Siempre están en juego, aunque no sea de manera explícita, pero siempre solapadamente juegan este tipo de situaciones. Entonces dirá,
¿Cómo hacemos? ¿Qué voy a hacer en el ámbito de una organización, en el ámbito emocional y de los sentimientos? Bueno, vamos a ver cómo podemos acudir a algunas técnicas respecto a eso y obviamente entramos a justamente el aspecto que te decía que es enfrentarse a los temas que son las conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles a ninguno de nosotros nos agrada enfrentarlas. Entonces vamos a estudiar qué es lo que tienen en sí las conversaciones difíciles, por qué son difíciles de tratar y algunas técnicas para poder llevar adelante este tipo de situaciones. Siempre estas técnicas te van a llevar a un autoconocimiento y a un autocontrol de tu conducta y de tu posicionamiento. Seguimos. Vamos a dar parece que estoy en un programa de radio por lo rápido, pero bueno. Entonces, eh, vamos a ver la estructura de las conversaciones difíciles. ¿Qué es esta historia de la estructura de las conversaciones difíciles? Las conversaciones difíciles, por lo general, obviamente, por lo general, tienen inmerso tres aspectos. Las conversaciones de lo que pasó, las conversaciones de sentimientos y conversaciones que implican la identidad. Lo que pasó, obviamente, es lo sucedido, ¿no? Sucedió algo, pasó algo. Bueno, eh, se generan, puede haber situaciones de enojo, de acuerdo a la interpretación que cada una de las partes tenga sobre lo sucedido. Siempre están en juego los sentimientos y en algunas conversaciones está en juego la identidad. Y por lo general, estos tres factores son los que entran en las conversaciones difíciles. Por lo general. Recalco ese tema. Entonces, en las conversaciones de lo que pasó, estamos en el tema del primer tema, lo que pasó. La presunción de la verdad. La presunción de la verdad es cuando discutimos sobre la base de, ¿te acordás? Nuestra percepción. Bueno, cuando explicamos percepción, había una coincidencia cuando los círculos de la verdad de cada una de las personas coincidían. Ahora, ¿qué pasa cuando se presenta una conversación difícil? Es decir, cuando no hay un acuerdo, los dos círculos no están en contacto, con lo cual la visión de la realidad, de la verdad de uno, no tiene nada que ver con la visión de la verdad del otro. Por lo tanto, si vos te pones a discutir esta situación, es una situación que no tiene fin, porque dentro de nuestra percepción vamos a encontrar la lógica para justificar nuestra visión de la realidad, es decir, nuestra verdad. Y la otra parte la va a tener también. Por lo tanto, es una discusión que no tiene fin y no tiene sentido y no va a tener ningún tipo de solución. No va a tener ningún tipo de solución. Entonces, diría que si llevamos esto a cuestiones más conocidas o populares, es lo que llamamos la grieta, ¿no? La grieta, es decir, las dos partes tienen razón para ellas, con lo cual es una discusión, es como discutir de religión. Ahora, vos me dirás, está todo muy lindo lo que vos decís, pero ¿y de esta cómo se sale? Bueno, vamos a ver. La presunción de la intención es otro aspecto que solemos usar en las conversaciones. Lo que pasa es que vos querés que esto termine mal. Lo que pasa es que vos querés quedarte con el puesto. Lo que pasa es que vos querés que a la empresa le vaya mal. Todas estas afirmaciones son una presunción de la intención del otro. Entonces, en nuestras conversaciones, además de quizás discutir sobre la presunción de la verdad, incorporamos en la conversación o en la discusión, en este caso, eh, la intención de la otra parte, como una realidad tajante, si vos tenés esa intención.
Y esta es otra de las cuestiones que entran a jugar en las conversaciones difíciles. Por eso las llamamos difíciles, porque son complejas de resolver. En este caso te diría, vos decís, bueno, negociar, puedes negociar. Sí, acá no estás en condiciones de negociar. Este es uno de los aspectos que tiene la negociación, porque vos te podés sentar a negociar cuando hay una base de acuerdo a discutir entre que una persona tiene algo que vos querés y la otra persona quiere algo que vos tenés. Si no, no te sentás a negociar. ¿Para qué te sentás a negociar? Entonces, en este caso que estamos describiendo ahora, es imposible sentarse a negociar. Con lo cual, podés estudiar mucho negociación, pero acá el tema es que las dos personas no se sientan a negociar, suponiendo que resumiendo el problema en dos personas, ¿no? Ahora bien, y el otro tema es el marco de la culpa. Entonces te llevo a este juego. El marco de la culpa es casi parecido a la presunción de la verdad. Suponete, si vos tenés chicos o tuviste hermanitos, en algún momento hay un silencio en la casa y se siente un ruido estremecedor y entonces lo primero que uno dice, ¿qué pasó? A los gritos. ¿Qué respuesta creemos que vamos a obtener de la otra parte? Nada, dice allá a lo lejos, nada. Porque obviamente el marco de la culpa implica una acusación, implica un castigo y nadie quiere ser el culpable. Nadie quiere ser el culpable. Con lo cual, buscar una conversación difícil, la culpa es como una casa de brujas permanente y que nada lleva a la solución y lo único que vas a hacer es poner a todas las personas a la defensiva para evitar precisamente la culpa. Pero además, con evitar la culpa, la persona ya, entre comillas, zafa del asunto. Entonces, ahí está el tema de los tres factores que intervienen en la conversación de lo que pasó, es decir, la conversación de una situación que se presentó, como para darle un marco a este tema. Entonces, después habíamos dicho que dentro de la estructura teníamos los sentimientos y la identidad. Como te decía, hablar de los sentimientos en una organización es una situación compleja, porque bueno, estamos ante personas que podemos no llegar a tener una confianza como para trabajar sobre los sentimientos, pero seguramente en las conversaciones difíciles los sentimientos están allí. Entonces, trabajar en los sentimientos es una de las causas más importantes que tiene la solución de las conversaciones difíciles. Ni que hablar cuando sentimos que en una conversación están atacando nuestra identidad. ¿Qué decir? ¿Qué es nuestra identidad? Nuestro ser. Eh, eh, creemos que estamos quedando en ridículo. Creemos que nos están tomando como tontos. Es decir, eso hace que esté en juego nuestra identidad. Y cuando está en juego nuestra identidad, es muy probable que tanto nosotros como la otra parte, empiece a tomar actitudes defensivas porque nada más ni nada menos siente atacado su ser. Su ser. Entonces, estoy quedando como un gil. Esta situación me deja pegado como un imbécil que se me pasó este control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vos me dirás, che, qué parecido a la culpa en algunos aspectos. No necesariamente parecido a la culpa. En este caso es que vos te estás sintiendo afectado en tu identidad con lo que están diciendo, ¿no? Entonces, cuando se producen este tipo de conversaciones, hay efectos que es lo que vamos a ir analizando. Y lo primero que vamos a analizar es cómo no iniciar una conversación difícil. Es decir, no lo hagas. Primero comenzando de tu versión. Y el segundo aspecto es atacando la identidad del otro. Entonces, acá hay un tema importante.
El tema de la identidad es un doble juego, porque la identidad implica que vos te sentís afectado de la identidad. Y el otro aspecto es que vos pongas erróneamente tu identidad en una conversación en la cual no se juega tu identidad. Y eso es un aspecto clave para el posicionamiento personal. Vos no pones tu identidad, sino que estás en un rol de solucionador o solucionadora de ese conflicto y tu identidad no juega. Vos tenés que resolver ese tema. Sí, que el otro te diga lo que sí. Si vos lo tomás personal al tema y pones tu identidad arriba del escritorio, obviamente cada palabra que te digan es como un martillazo arriba de tu identidad. Pero si vos tu identidad la guardás en la conversación y lo que estás tratando es, tratando no, tu objetivo es solucionar el conflicto, ya tu identidad no se ve afectada. Pero eso no pasa siempre con las personas, ni con nosotros mismos. A veces emocionalmente estamos complicados y nuestra identidad se ve más afectada porque quizás estamos ante aspectos que nuestra autoestima está pasando por un mal momento, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, lo importante es tener conciencia de no atacar la identidad del otro, no emitir juicios sobre el otro y además eh, no comenzar una discusión desde el punto de vista tuyo. Porque si vos comenzás desde el punto de vista tuyo, ¿qué crees que va a ser la otra parte? Si alguno de ustedes juega al tenis, yo jugué al tenis hace unos tiempos, eh, eh, vos pegás un palo, como se dice en tenis, un golpe fuerte, y el otro te devuelve un palo y medio, es decir, un palo más fuerte. Y así, entonces del palo y medio vos le devolvés 2 palos más fuertes. Entonces, las conversaciones difíciles pasa eso. Cuando vos atacás la identidad y vas de tu versión, el otro te devuelve un raquetazo con su versión y atacando cada vez más fuerte. Con lo cual, se produce un juego que no tiene ningún tipo de sentido. Y acá tenemos lo que pasa con las conversaciones difíciles. Estos son ejemplos que obviamente tienen de aplicaciones varias. Entonces, la frase inicial. Si sigues presionando para obtener el control de ese proyecto, vamos a terminar en una disputa con el sector de marketing y nos caerán con todo el peso sobre nuestro equipo. Lo dijiste. Tu versión. Esa es tu versión. Si sigues presionando, la intención, estás presionando, estás presionando. Mensaje, es decir, el mensaje implícito, porque toda conversación, toda expresión tiene un mensaje subliminal. Tiene un mensaje subliminal. Entonces, ¿el mensaje subliminal cuál es? En primer caso, sos un egoísta, sos desconsiderado, desagradecida con los miembros del equipo. El equipo no te importa nada y solo te importas tú. Esto está bueno, está en un idioma medio neutro, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Ese es el mensaje que vos le estás diciendo. Vamos a terminar la disputa con el sector y nos caerán con todo el peso sobre nuestro equipo. Es decir, no nos estás cuidando, no te importa nada. Solo ese es el mensaje que la otra persona recibe. Y esta es la conversación difícil que vos comenzaste con tu frase inicial. Veamos otro ejemplo de frase inicial y mensaje. Me ha dejado muy mal y desubicado lo que dijiste de mi unidad, de mi sector a cargo, en la reunión de coordinación del equipo. Mucho más teniendo en cuenta que participó el líder. Es decir, ¿cuál es el mensaje de todo esto? En el mejor de los casos, sos un imbécil, un tarado. De lo contrario, sos una porquería porque me traicionaste y me expusiste delante del jefe. Ese es el mensaje. Sí, léelo. Leo lo que acabo de decir y ese es el mensaje que está implícito en una conversación. Entonces, ¿es una manera de comenzar esta historia? Yo diría que no, ¿no? Entonces, ahora bien,
¿Qué pasa cuando vos, ese es el mensaje implícito, pero cuál es la respuesta que obtenés cuando comenzás a tener este tipo de conversaciones donde empezás con tu versión? Seguimos como no iniciar una conversación difícil. La frase inicial va a ser la misma del primer ejemplo. Si sigues presionando para obtener el control de ese proyecto, vamos a terminar en una disputa con el sector del marketing y nos caerán con todo el peso sobre nuestro equipo. Te descargaste, se lo dijiste, con el mensaje que tenía implícito, que sos un egoísta y toda esa historia. Y mira la respuesta que puedes obtener. La respuesta que puedes obtener, no estoy presionando a nadie, solo me estoy ateniendo a la misión y el objetivo del equipo. Ese proyecto debe ser controlado por nuestro equipo y es lo que pretendo hacer. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Recibiste la respuesta de la otra parte. Y ahora, ¿qué decir? No, mentira. Es decir, ¿cuál es la respuesta a esa respuesta? Ahora, en el segundo ejemplo que habíamos dado, es que me ha dejado muy mal y desubicado lo que dijiste de mi unidad en la reunión de coordinación del equipo, mucho más teniendo en cuenta que estaba el líder presente. Entonces, podés recibir, por supuesto, esto es un hipotético, fue dentro de la reunión de coordinación general. No solo me refería a tu unidad, sino me refería a las restantes. Mi único propósito de solucionar los problemas de coordinación en el equipo y así mejorar nuestro desempeño. Es decir, no, mirá, todo lo que vos me estás diciendo, egoísta, todo eso, no tiene nada que ver. Estoy cumpliendo con mi laburo. Respuesta. Aunque vos podés decir, sí, me está jodiendo, pero sin embargo, esa es la respuesta. ¿Cómo salís de esa? Entonces, bueno, ¿cómo iniciar una conversación difícil? Entonces ya aprendimos de cómo no iniciar, de nuestra propia versión y atacando la identidad del otro. ¿Por qué? Porque obtenés la respuesta, el juego del tenis, obtenés el raquetazo del otro como si fuera un frontón. Es decir, casi como un juego de tenis se diría que es un juego de frontón. Vas a recibir la respuesta. Vas a recibir la respuesta y la pelota va a quedar de tu lado otra vez. ¿Y qué hacemos? En este caso es la idea contraria, por decirlo de alguna manera. Es las conversaciones difíciles se inician comenzando desde la tercera versión, perdón. En primer lugar, ¿te acuerdas que te decía y en segundo lugar, te decía, no pongas tu identidad, posicionate como un mediador, aunque estés metida o metido en el conflicto. Pero vos posicionate mentalmente como un mediador. Una de las preguntas del parcial era cómo se posicionaba el líder, que era como el líder de un equipo que era como líder de proyecto. Bueno, es un concepto, ¿no? Esto es un concepto de posicionarte como un mediador. Vos no le puedes decir a la otra persona, mira, yo voy a ser mediador. No es esa la idea, ¿no? Es que vos actúes. Y vos podés decir, pero ¿el otro qué es? ¿Un tarado que no se da cuenta? No, ahí va a estar el arte. Ahí va a estar el arte de llevar la conversación. De llevar la conversación. En definitiva, estamos en el arte de la manipulación. La manipulación para solucionar un conflicto. ¿Ah? Y después, el tercer aspecto, incluir los puntos de vista del otro y los tuyos. Entonces, hay una tercera versión, que vamos a ver cuál es, posicionarse como mediador, es decir, dejar tu rol a un costado y vos ponerte como mediando entre tu punto de vista y el del otro, y entonces ahí en el tercer aspecto incluís los dos puntos de vista en la conversación. Eso es la manera de iniciar una conversación difícil. Veamos los ejemplos. ¿Te acordás? La versión propia. Si sigues presionando para obtener el control de ese proyecto, vamos a terminar en una disputa con el sector de marketing y nos caerán con todo el peso sobre nuestro equipo.
Eso es lo que se dice, discúlpenme el término, es vomitar, ¿no? Dijiste lo que pensaba, grave error. Dijiste lo que pensaba, grave error. Entonces, ¿cuál es la tercera versión? Quisiera que hablemos, bueno, el color de la letra no es muy feliz, perdón. Quisiera que hablemos respecto a tomar el control del proyecto del departamento de marketing. Resulta obvio que ambos tenemos interpretaciones distintas sobre los efectos que tendría esto sobre el equipo. Quería que analicemos nuestro punto de vista y lo que sentimos sobre este tema. Ambos conocemos el poder que tiene ese departamento en la empresa. Tercera posición. Estás metido, pero estás juntando las dos versiones de uno y de otro y aparte de decir, a ver qué sentimos en el tema. Estás metiendo los sentimientos. Es muy probable que en este tipo de conversaciones la otra parte te diga, lo que pasa que yo siento es que nuestro departamento siempre está quedando relegado y somos la burla de toda la empresa. Por ejemplo, puede ser que su ego de la persona esté en juego. Puedes encontrar muchas cuestiones, es decir, esto es iniciar una conversación difícil. Nadie te puede dar la solución porque hay conversaciones difíciles de distinto orden. Pero una cosa es cuando una persona te encara con la versión propia que estamos viendo y otra cosa cuando te encara de esta manera. Vos no lo estás calificando, estás abiertamente hablando de una diferencia de posiciones, que vos tenés una y la otra persona tiene otra diferencia de posiciones, que querés charlar sobre la diferencia de posiciones, que querés charlar de lo que sienten cada uno sobre esa diferencia de las posiciones tratar de ver cómo podemos eh, enfrentar este tema. Esta es una manera de iniciar una conversación difícil. Esto tiene mil de aplicaciones. En el ámbito personal también, ¿no? No solamente en el ámbito de las organizaciones. ¿Cuántas veces personalmente en nuestra vida diaria, amigos, parejas, etcétera, actuamos de esta manera, desde nuestra versión? Bien, seguimos con el otro ejemplo. Entonces, la versión propia me ha dejado muy mal y desubicado lo que dijiste de mi unidad en la reunión de coordinación del equipo, mucho más teniendo en cuenta que participó el líder. Me botoneaste entre lo que dirí en criollo. Entonces, queríamos, la tercera versión, queríamos que habláramos sobre lo que ocurrió en la última reunión de coordinación del equipo. Realmente quedé muy dolido por lo que dijiste. Sentimientos. Estás hablando de los tuyos, no del otro. ¿Mm? Pusiste tus sentimientos. Quedé muy dolido, dolida. Quedé muy dolido, dolida por lo que dijiste. Quisiera explicarte lo que me molesta y lo que siento y que me des tu visión sobre el asunto. Ya la otra persona no te puede decir, yo estoy haciendo. No, 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 no. Ya no. Viste que neutralizaste las otras respuestas. Si volvés para atrás el video y vos te das cuenta, esas respuestas que había dado sobre yo estoy cumpliendo la misión del equipo, están neutralizadas. No te puede dar un aspecto. ¿Por qué? Porque estás partiendo de una tercera versión, ni es ni tuya, es de la situación y además pusiste nada más y nada menos que te sentís dolida o dolido. Obviamente los sentimientos pueden ser innumerables, pero bueno, este es un ejemplo de cómo, y por ahí esto te obliga también a indagar en lo que realmente estás sintiendo. Difícil, ¿eh? Difícil a veces, perdón, ponerse a pensar de cómo me estoy sintiendo dentro de esta situación. ¿Cómo me siento yo acá en esto? ¿Qué estoy sintiendo? Furia, te van a matar a todos, decepcionado, deprimido, desmotivado. ¿Cómo te sentís? Bueno, llevar a la conversación, pero desde la tercera versión. La tercera versión, como te darás cuenta, es clave.
tratar de convertir nuestra versión en una tercera versión es la clave para abrir una conversación. De esta manera abrís la conversación. De la otra manera es una lluvia de intención. Te revoleás con la intención al otro y el otro te revolea con 3 intenciones más y así sucesivamente. ¿Ah? Esto es un tema sumamente importante, adoptar la tercera versión. Entonces, como resumen conceptual, cómo iniciar conversaciones difíciles es ubícate, dice ahí porque está neutro, como mediador. Describe el problema como la diferencia entre tu visión y la del otro. Incluye ambos puntos de vista como partes legítimas de la discusión. ¿Mm? Esto es el mediador. No lideres la reunión, las charlas, no la lideres. No la lideres. Baja el ego, baja el ego. Comunica tus propósitos claramente y de manera abierta. No impongas, invita. Invita. Che, ¿por qué no nos juntamos? No. Yo, ¿por qué no? Cuando tenés un tiempo, te invito a charlar sobre este asunto. No impongas. Porque si no, pasa a ser casi, te estás poniendo en el marco de la verdad. Che, tenemos que solucionar esto de una vez por todas. No arranques. No arranques así. Porque ya pones a la persona a la defensiva. Y cuando la persona está a la defensiva, olvídate, es lo mismo que cuando acorralás a un tigre. No le das salida al tigre y te va a ir a atacar a vos. ¿A quién quiere que ataque? Entonces, si vos no le das salida a las personas, si vos no encontrás salida del conflicto, y el otro tema es crear un puente de honor. ¿Qué es un puente de honor? Claro, si vos no le das a un puente para que se pueda subir y huir de la situación incómoda que puede estar, la persona no va a tener alternativa de seguir. Entonces, eh, en cierta manera, la idea es convertirla como en una socio o socia de la definición de la situación. Es decir, tratemos de encontrar una solución entre los dos a este tema, entre los dos, entre los tres, entre los cuatro, lo que sea, pero tratemos de encontrar una solución. Que fíjate que crear un puente de honor, podríamos decir que es una situación actual que puede llegar a tener el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque en el caso de Rusia, en el caso de que no encuentre un puente de honor para salir de la situación, difícilmente esa situación tenga una solución. Entonces, eh, fíjate hasta dónde llega este tema del puente de honor. Claro, no sé en esta situación cuál puede ser, no tengo la menor idea de lo que está pensando Putin, pero me refiero es cómo se podés llegar a ver, es decir, este conflicto es complicado porque obviamente este tipo está metido en una situación que suponiendo que le está yendo mal, porque bueno, dependiendo de la información, suponiendo que le esté yendo muy mal y se haya arrepentido, no puede decir, bueno, me voy de Ucrania, listo, ya está. ¿Por qué? Porque necesitas salir medianamente con alguna excusa airiosa de eso. Entonces, si vos estás hablando con una persona y la acorralás, esa persona también tiene trabajo, tiene que, quizás sea una persona que tiene que rendirle a un jefe, a una jefa, y entonces tenderle un puente de honor. ¿La querés destruir? Bah, es otra historia. Ahora, si vos querés solucionar el problema, tenés que ser socio para que la persona no quede lastimada y pueda zafar de la situación con tal de que vos soluciones el problema. Esto sobre todo si es una persona que vas a ver recurrentemente. Si vas a ver recurrentemente, tenderle un puente de honor es una situación sumamente importante. Los factores a considerar las conversaciones difíciles
Lo venimos hablando hace bastante esto. Escuchar para comprender, pero escuchar activamente para comprender. Y como te dije en el otro video, si querés ir tomando notas mientras la persona va hablando, toma nota eh, a la vista, no tomes nota así, ¿no? A ver qué está diciendo. No, toma, ponle la vista y decís, y si la otra persona, ¿qué hiciste? ¿Qué estás anotando? Te estoy escuchando y dijiste, eh, para mí esto es una situación muy difícil y puse para que era una situación difícil. Puse esto, situación difícil, acá está, situación difícil. Lo dijiste vos recién. Bueno, quiero, después te estoy escuchando y después te voy a responder. Entonces, eso es importante, porque ¿cuáles las conversaciones difíciles que pasa? Es- Escuchamos para responder inmediatamente en función de defender nuestra situación o la culpa o nuestra identidad o nuestros sentimientos. Entonces, escuchamos tres o cuatro cosas, no, 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 lo que pasa es que siempre se produce una interrupción y no estamos escuchando activamente, estamos pensando qué vamos a responder a medida que la otra persona va hablando. Bancate lo que va diciendo, aunque te moleste lo que va diciendo. Y después se lo decís las cosas que te molestan, pero sobre la base de una conversación. Aparte hay un tema muy importante. En la medida que vos dejás a la persona expresarse más, eh, también les vas quitando argumentos. Porque si la persona dice, a mí, la verdad que esto, si vos, ponele, empezaste la tercera versión de las emociones, a mí no me pasa nada con esto, bla, bla, entonces sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y después en el momento, sí, porque a mí lo que me molesta, y ahí tenés el tema para engancharte y decís, pará, ¿te molesta? Vos dijiste que antes esto no te afectaba, pero acá ahora estás diciendo que te molesta, entonces hay algo que te molesta. Y justamente el segundo término dice, distingue los sentimientos que existen detrás de los argumentos y acusaciones. Entonces tenés que, si no escuchás bien, ¿cómo vas a distinguir cuando hay algo que trae sentimientos detrás de eso? Escucha bien a la otra parte. Parafrasear si entendiste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque lo que pasa es que a mí me tiene lo que la otra persona te va diciendo, estoy tratando de inventar, ¿no? Un aspecto que te dice, bueno, esto es una cuestión que ocurre siempre, cada vez que llega el momento de cerrar los informes, siempre todas las cosas que nosotros necesitamos para cerrarlo no están terminadas a tiempo. Entonces vos decís, vos dijiste, vamos a hacer, a ver si te entendí bien. Vos dijiste que siempre que vamos a cerrar, bla, 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 ¿es así? Porque quiero entenderte bien lo que estás diciendo. Por eso es parafrasear. No toda la conversación, pues te va a decir, pará, todo no, sino las cosas que vos consideres y no, pará. Porque ¿qué pasa? Si vos no parafraseás y respondés sobre eso, la otra persona puede decir, no, 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 no te dije eso, entendiste cualquier cosa. Por eso entonces vos al parafrasear vas quitando argumentos, vas quitando argumentos. Entonces vos dijiste, recién te repetí lo que vos me dijiste y me dijiste que sí. Yo no es que estoy inventando. Te dije si te había escuchado bien, me dijiste que sí. Esa es una manera de seguir. Comunicar claramente tu punto de vista. Para eso, prepárate. Y eso quiere decir que vos, antes de sentarte a una conversación de esta índole, prepárate y analiza bien lo que quieres decir y qué no vas a decir. Las dos cosas. Y conceptualiza tu exposición. Si quieres llevar algunos lineamientos escritos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Podrías llevarlo.
No llegas a un acuerdo, no llegas a un acuerdo, no llegas a un acuerdo, replantea. Replantea la situación. Entonces, obviamente esto implica, fíjate que para replantear tenés que tener todas las otras cuestiones bien masticadas, con lo cual tenés que comprender la esencia del problema y para eso tenés que escuchar. Para eso tenés que escuchar. Dentro del replanteo estar en inventar opciones, pero tenés que tener en cuenta los intereses de ambas partes más importantes de cada lado. Entonces, si vos podés, mira, yo veo esta alternativa, pero mira, en este caso, bueno, vos resignás esto, yo resigno esto. ¿Ah? Es una manera de inventar opciones. Y después, el otro aspecto es tener en cuenta el cuidado mutuo. Cuidalo a la otra persona y cuídate vos mismo. Obviamente, que cuídate vos mismo, pero cuidar a las dos personas. Y nunca cierres la comunicación. Yo te diría que hay dos palabras prohibidas. No y sí. Suponete que te presionen para una decisión. Para una decisión. No juegues al ejecutivo al minuto. Bueno, está bien. Entonces vos lo que me planteás es esto, esto y esto y esto. Bueno, déjamelo ver. Bueno, pero tenemos, bueno, está bien. Son las 3 de la tarde, 3:30, nos juntamos, ¿te parece? Dame media hora, analizá. Y te juntás. Y por ahí te podés juntar con otras personas para ver el tema. Para ver el tema y por ahí vas. Mira, hasta acá sí, pero esta parte, ¿qué te parece si tal cosa? Entonces, no digas sí, porque si es sí, es sí. Tampoco digas no, aunque te parezca de principio algo rechazable. Es decir, déjamelo ver, déjamelo ver. Entonces después te volvés a sentar y plantear la estrategia para no perder la comunicación. No perder la comunicación. Pegar un portazo puede ser válido, pero el conflicto está ahí. Sigue, sigue estando. Así que fíjate que son técnicas que no suenan difíciles, son difíciles de implementar, pero implican mucho autocontrol, claro. Porque esto implica que si te dice un disparate, no saltes en la mesa y lo agarres del cuello a la otra persona y dices, pero vos qué te creíste, ¿viste? Pero bueno, tenés que tener un autocontrol. No pongas tu identidad en el medio. Esto se convierte más difícil cuando más emocional, cuando más emociones tuyas estén involucradas. Por eso las conversaciones familiares y de pareja son tan complejas, porque ahí están las emociones. Si la otra persona te dice no te quiero más, es un concepto jodido de revertir, no cabe ninguna duda. Entonces, ahí entran en juego otras cuestiones o te dicen cosas que te duele tu pareja o tu hermana o tu padre, quien sea. Entonces ahí te duele más porque hay amor de por medio hacia la otra persona. Entonces eso duele muchísimo más. Pero esto es aplicable también a ese tipo de conversaciones. ¿Eh? Es aplicable a ese tipo de conversaciones. Mucha suerte. Y hasta acá llegamos. Con el tema de conversaciones difíciles y cerramos de esta manera el tema de conflicto en las organizaciones. Gracias y nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias.